Ahora sí está ya bien puesta, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a empezar a ver cómo inicia el análisis e interpretación de estados financieros. Vamos a hacer un poquito de historia y aspectos generales. Bien, alguien por favor que lea esta parte. Viviana, Yo puedo. Ok. adelante por favor. Ok. Capítulo 1. Aspectos generales. Historia. A finales del siglo XIX, la Asociación Americana de Banqueros celebró su convención anual. En esta reunión fue presentada una ponencia en la que se proponen que todos los bancos asociados exigieran como requisito previo al otorgamiento de un crédito la presentación de un balance por parte de los solicitantes con la finalidad de que las instituciones estuvieran en condiciones de analizar los estados financieros como un medio para asegurarse de la recuperabilidad de dicho crédito. Pausa, por Esta favor. forma empírica de estudiar los estados financieros. Pausa, por favor. Pausa. Bien. Vemos aquí queda muy claro que el surgimiento de la necesidad de los estados financieros, en este caso el balance, fue precisamente eso. Necesitaban un instrumento. No bastaba con que llegara una persona y dijera, necesito 100 pesos. A ver, ¿y con qué me lo respaldas? No, pues porque yo soy fulano de tal o perengano. Había que tener una evidencia clara. Y esa evidencia de que la persona tenía la capacidad para poder solventar una deuda que pedía al banco, era el estado financiero. Y en este caso fue el balance, fue lo primero que se pidió, el balance general. Y vean, curiosamente iniciaron los bancos con ello. Adelante, por favor. Cualquier situación, cualquier pregunta, muchachos pueden interrumpir. Adelante, por favor. Esta forma empírica de estudiar los estados financieros de empresas que solicitaban créditos marcó el inicio de la implantación de métodos analíticos que permitieran detectar con mayor precisión deficiencias financieras que en un momento dado dieran lugar a no poder recuperar el crédito otorgado. ¿Continúo? Adelante, adelante. Vean, nada Más más, tarde, no solo... perdón, Viviana. Vean, ¿qué es lo que movió al banquero? Pues el banquero busca cuidar su dinero y busca asegurarse de que la persona le va a pagar. Y precisamente eso fue lo que lo movió a pedir el estado financiero. Es decir, dice al final de ese párrafo, para poder recuperar el crédito otorgado. Adelante, por favor. Adelante, Más bien. tarde, no solo exigían un balance, sino también los correspondientes a los 3 o 4 ejercicios anteriores, para compararlos. Posteriormente, se vio la necesidad de que anexara el estado de pérdidas y ganancias, ya que los datos que este documento reporta no permite determinar con mayor exactitud la solvencia, la estabilidad y la productividad del negocio, así como el desarrollo de la administración de la empresa que solicita el crédito. Bien, se dieron cuenta que no solamente con el balance general, ya con eso pueden determinar los conceptos que menciona ahí, la solvencia, la estabilidad y la productividad. Para eso necesitaban otro estado financiero, que fue el estado de resultados. Ya no solamente pedían el balance, ya pedían el estado de resultados y así va creciendo. Adelante, por favor. También el comercio y la industria observaron la utilidad de aplicar no únicamente el análisis de las cifras que reportan sus estados financieros, sino además la interpretación que de ellos se obtiene. De lo anterior podemos deducir que el origen de lo que hoy conocemos como la técnica de análisis e interpretación de estados financieros fue precisamente de ahí ya no me aparece nada. Fue precisamente de la Convención de la Asociación
Americana de Banqueros, para que a partir de esa fecha poco a poco se fuera desarrollando dicha técnica, aceptándose y aplicándose no solo en operaciones de crédito con los bancos, sino también precisar fallas en la administración de los negocios, sean estos comerciales o industriales, por lo que podemos sintetizar que el campo de acción del análisis tiene relación en forma directa o indirecta con las actividades de Antes de 1. continúe, Viviana, antes de continúe. Se dan cuenta que se presentaban los estados financieros, pero, ok, los presento y luego, ¿qué pasa? Surge entonces la técnica, dice, del análisis y de la interpretación. Empezaron a tratar ya de ver relaciones lógicas entre las cuentas. Y decía no solamente para ver si me va a pagar, sino para poder, acabamos de ver, para poder detectar problemas en la administración, dice ahí el tercer renglón, sino también precisar fallas en la administración de los negocios. Es decir, que también hay razones financieras que me hablan, vamos a ver más adelante por ahí cuando veamos, por ejemplo, la efectividad de cuentas por cobrar, si hay efectividad o no en la administración del negocio. Adelante, por favor. Ok. 1. Instituciones de crédito. 2. Empresas comerciales e industriales. 3. Terceras personas, acreedores o proveedores, etc. 4. Inversionistas. 5. Especuladores. 6. Administradores de empresas. 7. Profesionales. Auditores, economistas, ingenieros industriales, etc. 8. Empresas de gobierno. 9. Fisco. Ahora bien, ¿cuál es la razón o las razones que existen para que la técnica del análisis y su interpretación aplicada a los estados financieros sea de interés a las personas o instituciones antes mencionadas? La respuesta se encuentra en que de dicha aplicación se obtienen 3 aspectos fundamentales que son: 1. La solvencia, que se puede definir como una situación de crédito presente. En otras palabras, si decimos que una persona es solvente, es porque en esos momentos nos merece crédito. 2. La estabilidad es la situación de crédito futura, o sea, que la solvencia que actualmente tiene seguirá durante una época más o menos cercana en iguales o mejores condiciones. Y la productividad, que es el máximo rendimiento de los resultados de las, ¿qué dice? Operaciones. Es que no sé. De las operaciones de la empresa, es decir, determinar si se han aprovechado los recursos con que cuenta la empresa para obtener la utilidad óptima. Los métodos de análisis que hasta la fecha se aplican tienen como finalidad algunos de los 3 aspectos anteriores, pudiendo realizarse con un carácter interno o externo, dependiendo lo anterior de la persona que lo realiza. Bien, entonces vemos que el análisis e interpretación de estados financieros nos va a dar respuesta a la solvencia, a la estabilidad, a la productividad y también a la rentabilidad, que no está mencionado ahí, pero también la rentabilidad. Y decíamos que este análisis surge precisamente por la necesidad que tienen las empresas, los bancos, de otorgar créditos, y menciona ahí una serie de personas, inversionistas, especuladores, empresas, el gobierno, fisco, todos ellos empiezan a interesarse en esa técnica del análisis y la interpretación. Finalmente, en el párrafo menciona algo interesante, dice que este estudio se puede hacer de manera interna o externa, es decir, hay empresas que cuentan con sus departamentos de auditoría interna y la administración por sí misma está evaluando, analizando todos los resultados que tiene. Y hay empresas que contratan a despachos externos para que hagan a veces este tipo de trabajos. Por eso dice, se puede hacer de manera interna y de manera externa. Contrato un despacho, es de manera externa. Yo mismo lo estoy haciendo con mi departamento de auditoría interna, es de manera interna. Cualquier muchachos, párrafo, palabra que no quede claro, por favor, muchachos, con toda confianza, pueden preguntar. Adelante, por favor, Viviana. Estados financieros. Definición.
Documento primordialmente numérico que proporciona informes periódicos o a fechas determinadas sobre el estado de desarrollo de la administración de una empresa. Elementos de la definición de los estados financieros. 1. Esencialmente numérico, porque son datos que se obtienen directamente de los registros contables que se reflejan mediante cifras. 2. Informes periódicos o a fechas determinadas, ya sea que los datos abarquen un periodo o estos se muestran en un momento dado. No Como por es el, eso bala- dejan de perdón, informar aspectos. perdón, como es el balance general y como es el estado de resultados. El estado de resultados es un periodo y el balance es por toda la historia, decíamos, de la empresa. Adelante. O estos se muestran en un momento dado. No por eso dejan de informar aspectos financieros de la empresa. 3. Estado o desarrollo de la administración. Cualquier política seguida dentro de una organización deberá quedar reflejada en los estados financieros y es labor del analista determinar e interpretar dichas situaciones. Bien. El punto 1 dice esencialmente numéricos. Esencialmente quiere decir que no solamente va a ser de números. Decía que también siempre va a haber notas. Y el punto número 3 corrobora, porque dice, deberá quedar reflejada en los estados financieros, es labor de cualquier política seguida. Eso de las políticas seguidas da lugar a las notas. Y esas también quedan reflejadas. Y esos no son números, son conceptos, son párrafos que se escriben. Adelante. Juicio erróneo de los estados financieros. Es fácil observar que muchas personas no interiorizadas en los estudios contables consideran al leer un estado financiero que se refleja datos exactos sobre las operaciones que han realizado las empresas a que se refiere dicho estado financiero, puesto que creen lógico que si las matemáticas son una ciencia exacta, lo que señalan los estados financieros lo es también, ya que la contabilidad se auxilia en parte de las matemáticas, pero es necesario considerar lo siguiente. 1. Matemáticas. La contabilidad no es una rama de las matemáticas, solo se auxilia de ellas para resolver algunos problemas. 2. Moneda. Es de todos conocido que la moneda no es estable y que el poder adquisitivo de ella está sujeto a fenómenos económicos internos y externos. 3. Juicios contables. El registro de las operaciones debe ser de acuerdo a ciertos convencionalismos contables. 4. Juicios personales. Aun cuando las operaciones siguen un patrón en su forma de registro, interviene de modo significativo el juicio personal de quienes los elabora. Bien. Recuerdan que les he comentamos en varias ocasiones lo hicimos, que la información presentada en los estados financieros, ¿cómo era? Dije, no es exacta, y aquí lo corrobora este autor. ¿Cómo es? Pregunto. ¿O cómo Razonable. debe de ser? Razonable. Razonable, exactamente, no exacta. Muy bien, razonable. Y aquí lo corrobora. Cuestiones de la moneda, las monedas van cambiando. Yo registré hoy una compra de un carro que costó 50,000 pesos, pero mañana hubo una devaluación y el carro ya no vale 50, vale 80. Todo ese tipo de cosas, juicios personales, juicios contables. Algún contador considerará que es mejor utilizar costos promedios, otro va a considerar que no es necesario costos promedios. En fin, los criterios van influyendo directamente las tasas de depreciación que aplico. Todos esos juicios contables y personales van haciendo que la información sea razonable, no exacta. Bien, continuamos. Lo anterior nos hace concluir que hay que tomar en consideración varios factores para opinar sobre un estado financiero. Estados
financieros falsos. El analista, para poder llevar a cabo su labor, necesita de una medida de seguridad para no incurrir en errores por estar opinando y obteniendo conclusiones de estados que no muestran un razonable reflejo de las operaciones de la empresa que analiza, por lo que es necesario que los estados financieros estén dictaminados por un contador público antes que el analista aplique sus técnicas. Viéndolo desde otro ángulo, es fácil suponer que un estado financiero no solo refleja situaciones normales, Viviana, sino que está Viviana, sujeto además, Viviana, mande, perdón. permítame un segundo. Ese primer párrafo es muy evidente e inclusive está ahí con mayúsculas y dice que están dictaminados. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto. ¿Qué quiere decir? ¿Checados? ¿Verificados? Que están determinados. Carelli. ¿Que están verificados? A ver, permítame un segundo, a ver. Muchachos, les digo, cualquier palabra que esté allí, por favor, pregúntenla, muchachos. Yo supongo que todos estamos leyendo. Y si hay algo que no queda claro, les digo, por favor, pregúntenlo, muchachos, pregúntenlo. Bien, dice aquí, más o menos como comentaba ahorita Carelli, efectivamente, dictaminados quiere decir, como comentaba hace un momento, que los estados financieros se los doy a un despacho externo, alguien que no es trabajador, y él hace una auditoría, y después de que hace la auditoría, elabora un dictamen. Esos son los estados financieros dictaminados, productos de una revisión, de una auditoría. Adelante, por favor. Que estén dictaminados por un contador público antes que el analista aplique sus técnicas. Viéndolo desde otro ángulo, es fácil suponer que un estado financiero no solo refleja situaciones normales, sino que está sujeto además a que queden plasmadas deficiencias de capacidad y calidad de las personas que registran las operaciones y elaboran los estados mencionados por fallas naturales de todo ser humano y en determinados casos, ¿por qué no?, de errores voluntarios, los cuales pueden subsanarse en todo o en parte mediante la auditoría practicada por un contador público o licenciado en contaduría. Bien, tengan mucho cuidado en esta parte. Cuando se hace análisis de un estado financiero y ese estado financiero lo hizo la empresa y nadie más lo ha revisado, es decir, no hay un despacho externo, un contador público, dice aquí, externo, que se haya metido a revisar para ver si los criterios contables, las opiniones personales, fueron aplicadas de manera razonable, deben de hacer el análisis de manera reservada, es decir, las empresas, si van a pedir prestado a un banco, pues presentan sus estados financieros, pero el banco, para poder analizar los estados financieros, les pide que estén dictaminados, no porque no les crea, en el mejor de los casos, sino porque el contador, además de revisarlas, da ciertas opiniones y viene precisamente en la carátula del dictamen lo que se le conoce así como la opinión. Y es muy válido que terceras personas tengan ese documento para poder hacer un análisis e interpretación de manera más objetiva. Adelante, por favor. Nota: no es conveniente que el propio analista practique la auditoría porque perdería el tiempo de una función que no es su finalidad. Además, es fácil comprender que se da mejor servicio a un cliente realizando solamente una labor que conjugar varias en una sola. Aquí es muy común que se dé lo contrario.
el auditor, al estar revisando, se va dando cuenta de muchas cosas y pudiera ser a veces benéfico que empezara a opinar, porque al hacer una auditoría profundiza en la revisión. No se queda solamente en ver la cifra que está puesta en el papel, sino se va a ver lo que hay detrás de ella. Es decir, cómo surgió, de dónde surgió, analiza la operación y hace un análisis mucho más detallado. Pues a veces el análisis y la interpretación que hace el auditor, acompañado precisamente de la revisión de estados financieros, es muy efectiva. A veces es muy efectiva. Adelante, por favor. Insuficiencia de los estados financieros. La información que nos brindan los estados financieros, tal y como son de todos conocidos, no son lo suficiente claros y explícitos para determinar y conocer otros factores que ayuden a mejorar la situación de la empresa en relación a la solvencia, estabilidad y productividad en que se han venido desenvolviendo la vida del negocio. Es por esto que el analista deberá poner en juego sus conocimientos para ir adicionando datos a los estados financieros que les sirva de base para opinar sobre la capacidad administrativa de la empresa. Para subsanar Bien. la poca información que emana. Hasta aquí, Viviana, hasta aquí, Viviana, por favor. Bueno, lee el siguiente párrafo. Okay. Para subsanar la poca información que emana de los estados financieros, el analista deberá auxiliarse de otros profesionales o técnicos en ramas afines al negocio, sujeto a estudios analíticos, con el objeto de que su interpretación sobre los a ver, es que no me aparece. Sobre los factores, índices o cifras obtenidas en la aplicación de sus métodos de análisis sean los más acertados y presten una verdadera asesoría a sus clientes. Bien, hasta Los ahí, por favor. economistas y los... Hasta ahí. Esta parte, acompañada del párrafo que sigue de los economistas, nos habla a veces es necesario contar con la asesoría de terceras personas. Ustedes contratan a veces a un despacho para que haga una auditoría y opine de los estados financieros. Inclusive también le piden que haga un análisis completo. Es muy común, es común que de repente se requiera la aplicación de los conocimientos de un experto. Más, por ejemplo, si alguien pide que su edificio sea revaluado, aunque no sea aceptada la revaluación en los estados financieros, pero pide simplemente que sea revaluado. Para eso va a requerir un ingeniero civil para opinar de la situación que tiene el edificio, en qué situación se encuentra y cuánto vale. Entonces, es común que en esta técnica puedan intervenir otros profesionistas dependiendo de lo que se esté haciendo. Estoy pensando tal vez en una empresa que tenga ganado, Opinar sobre la calidad del ganado o alguna situación de ese tipo, pues a veces requiere la opinión de algún experto. Si dice que el ganado es de tal edad o cierta calidad, pues uno como contador no lo va a saber. ¿Qué va a hacer? Va a requerir de la aplicación de los conocimientos de otros profesionistas. ¿Alguien iba a decir algo? No, profe. Bien, continuamos, por favor. Los economistas y los ingenieros industriales, entre otros profesionales, podrán aportar información por demás interesante sobre estudios de mercado, que precise la situación de
la empresa en relación a una posible expansión de la misma, por obtener la perspectiva de captar más centros de mercados para sus productos o bien estudios técnicos de la producción que coadyuven a llegar a las metas deseadas con la más alta calidad. En algunas ocasiones será necesario contar con la ayuda de técnicos especialistas que funjan como peritos Sí. Ujú. en la materia. Profe, ¿a qué Bien, se refiere con coadyuven? bien. El párrafo completo. Dice, economistas e ingenieros industriales. Estamos comentando que el contador no es una persona que domine que domine todo. Y aquí comenta de dos profesiones, de dos carreras, de dos profesiones en particulares, economistas e ingenieros industriales. Ellos te pueden ayudar en ver qué posibilidades tiene de que tu empresa crezca. Es decir, se va a auxiliar el contador de un economista y aquí pone un ingeniero industrial, pudiera ser tal vez de una persona que estudió mercadotecnia, también pudiera ser. Si es que la empresa lo que quiere es ver la capacidad que tiene para poder crecer. Ese es el objetivo particular que tiene la empresa en cuanto a su análisis. Entonces, estas personas, el economista y el ingeniero industrial o el que estudió mercadotecnia, perdón, o una carrera parecida a esas, similar, ellos van a coadyuvar, es decir, van a ayudar. Y el informe, fíjense bien, el informe que ellos hagan como peritos, dice aquí, el contador lo agarra así tal cual y lo anexa a su informe. Es decir, como él es un experto, agarra el informe que hizo el economista, el ingeniero industrial o el que estudió mercadotecnia o alguna carrera, repito, similar, y ese informe lo va a anexar como parte del informe, pero por supuesto, con el nombre y firma de la persona que lo hizo y su carrera. Eso es coadyuvar. Entonces pueden ustedes encontrar un informe en el que encuentren distintos dictámenes de profesionistas de otras carreras, donde opinan en lo particular de lo que son expertos. Le voy a preguntar a un economista, a un ingeniero industrial, dice aquí en relación a una posible expansión, ¿quién puede determinar en un momento dado? A ver, a ustedes que conocen las carreras, ¿a quién le preguntarían? Oye, quiero crecer en mi empresa. ¿A quién contratarían para que les diga si es posible o no es posible? ¿A quién contratarían? Pregunto. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí. Sí. Bien, ¿a quién contratarían? ¿Qué carrera les parece que sería factible contratar? ¿A qué profesionista contratarían? La donación. ¿A quién contratarían, Para muchachos? ver si un negocio puede crecer, Sí, para crecer. pues Sí, sí, sí. podría Si ser quiere la de crecer el nosotros. negocio, si quiere crecer el negocio, ¿a qué profesionista? La pregunta es, si el negocio quiere crecer, los empresarios quieren invertir más, entonces, a qué carrera, a qué profesión, a qué profesionista creen ustedes que sería el idóneo para contratarlo, para que me diga si es o no factible que mi empresa pueda expandirse? ¿Un contador? No. ¿Un asesor financiero? O alguien que estudió evaluación de proyectos. Bien, Administración y evaluación de proyectos. bien, Miguel, Cristian. Bien,
nos damos cuenta de que hay personas que tienen conocimientos muy, muy especializados. A eso se refiere. Voy a contratar a esas personas y ellos me van a hacer un dictamen y ese dictamen lo voy a anexar al dictamen del contador público. Lo voy a anexar al dictamen del contador público y va a ser parte del informe y va a ser parte del análisis y la interpretación. Por eso decíamos que no todos son números. Hay muchas cuestiones que se tienen que comentar, platicar. Y ustedes ya comentaron por ahí algunas profesiones que podrían formar parte de. Bien, adelante, por favor. Fecha de formulación de los estados financieros. La fecha de formulación de los estados financieros juega un papel muy importante en nuestro estudio, por lo que se hace necesario sugerirlos formulen en la época más propicia del negocio, de acuerdo con el tipo de operaciones que realice. Sujeta claro, esta a las restricciones que la propia técnica contable establece dentro de sus principios, así como la obligación fiscal de presentar balances anuales. Con lo antes descrito, se trata de decir que si una empresa comercial tiene sus mejores ventas en los últimos y primeros meses del año y practica su balance e inventario de acuerdo con el año calendario, tendrá serios problemas producidos por el cúmulo de trabajo tanto externo, es decir, mayores ventas, pedidos, como los del tipo interno, inventarios, balances, declaraciones, por lo que es recomendable medir estas situaciones buscando una fecha en que las ventas disminuyan y pueda esta empresa dedicarse a formular sus estados financieros y todo lo demás pasos inherentes a dicha formulación. Bien. Yo hemos comentado ya algo al respecto. Ahorita la terminación de los ejercicios fiscales coincide con el año de calendario. Es decir, todas las empresas terminan el 31 de diciembre. Hubo un tiempo que no era así, en que había fechas distintas para terminar. Al final de cuentas decían, bueno, pues son 12 meses. Son 12 meses, cada empresa podría decidir en qué fecha, en qué mes termina su año. Al final de cuentas, repito, van a ser 12 meses. Y el comentario que hace aquí el autor, a él le parece que las empresas al terminar su año de calendario y su ejercicio fiscal al mismo tiempo, es decir, el 31 de diciembre, eso implica mucho trabajo, y lo cual dificulta la realización del mismo, ya que son fechas en las que normalmente hay muchas ventas y tiene que dedicarle también mucho personal, dice aquí, mayores ventas y pedidos, pero a final de cuentas también tiene que empezar con sus inventarios y tiene que empezar a veces a restringir movimientos de mercancías porque las está contando. Es decir, si le empieza a hacer un cúmulo de trabajo que a veces no permite el desarrollo normal de la operación. A eso se refiere. Por eso dice que la fecha de formulación es importante, porque si no se puede ahorita, pero administrativamente pudieran hacerlo, financieramente pudieran hacerlo, no fiscalmente. Terminar el año en otra fecha. Sí pudieran hacerlo, repito, únicamente para efectos meramente administrativos. Muchachos, queda un minuto. Voy a cortar la comunicación y volvemos a conectarnos. Voy a cortar y volvemos a conectarnos. Ok.
Pues nomás se dice no, madre. Nomás se dice no. Continuamos, muchachos. Sí, profe. ¿Sigo leyendo yo? Sí, sí, por favor, Viviana. ¿Alguien quiere apoyar allá, Viviana? Yo. Adelante, Sofía, por favor. Gracias. Nada más que en qué parte nos habíamos quedado. Y aquí donde dice ventajas. Ah, ok. Ventajas al formular estados financieros en la época propicia. Perdón, se refiere a celebrarlos no el 31 de diciembre, sino en otro mes distinto, repito, únicamente para cuestiones administrativas. Adelante, Sí. por favor. Ok. 1. Los datos serán más exactos porque han completado su ciclo económico. 2. Se evitan errores por no tener la presión de otras actividades y poder elaborarlas con mayor detenimiento y eficacia. Bien, permítame un segundo ahí. Se refiere a, pues no estamos el 31 de diciembre y todo el mundo anda pensando en la cena, en la fiesta, en comprar juguetes, todo el mundo se distrae en otras cosas y a veces es cuando más trabajo hay en empresa porque hay que terminar el año y que cerrar el año. A eso se refiere. Adelante, por favor. 3. Como su ciclo económico se ha cubierto, es factible que la empresa esté en la mejor época de solventar sus obligaciones, entre otras las del fisco. Bien. Déjeme cambiarle a las 5. Muchachos, la 5 me queda abajo de la pestaña. No puedo abrirla porque está abajo de la pestaña del Zoom. ¿Alguien sabe cómo le hago? Puede mover también la pestaña del Zoom hacia un lado. ¿Sí se puede? A ver, vamos a ver. Ok, ándele, gracias. ¿Ya se ve? Sí. Bien, adelante, por favor. ¿En dónde inicio? Aquí. Ah, ok, en 4, perdón, ya vi. Sí. 4. La intervención dentro de la empresa de los profesionales o técnicos que revisen, estudien o determinen la razonabilidad de las cifras, los problemas de mercado o bien las fallas de la administración se harán más expeditas y el resultado de su intervención se aplicará en una época más adecuada. Vean, esa parte, el punto número 4.
Vean cómo en el segundo renglón dice, estudian o determinen la razonabilidad. Vean cómo esa palabra ya empieza a usarse. Ya la están viendo inclusive en los libros. Razonabilidad. Recuerden que aquí no hay exactitud, aunque en la página anterior habló de exactitud. Pero recuerden que todas las cifras deben de ser así como dice, razonables. Y continúa, este punto número 4 continúa en relación al aspecto de que se debe, él propone que es propicio hacer los cierres en otros años. Desafortunadamente la ley no lo permite. Todos deben ser 31 de diciembre, pero nuevamente comento, para efectos administrativos, para efectos financieros, pudiera hacerlo, solamente para esos efectos. Por eso comenta al final es que en una época más adecuada pudiera ser, repito, pudiera ser, ¿sabes qué? Pues yo quiero cerrar en febrero, yo quiero cerrar el año en marzo, en abril, o cuando más le parezca, es decir, cuando su carga, su operación esté en el punto más bajo, hacer el cierre. Por ejemplo, las tiendas, los supermercados, Soriana, Walmart, pues yo creo que los días que más venden es el 31 de diciembre, en diciembre. Entonces, para ellos no sería muy propicio hacerlo en diciembre. Y cuando bajan las ventas, pues tal vez por allá en febrero, es cuando pudieran hacerlo. En fin, a eso se refiere. Adelante, por favor. ¿Leo la tabla? Sí, por favor. Ok. Clasificación de los estados financieros. Estados financieros. ¿Cómo lo leo eso? Bien, yo lo voy a comentar. Gracias. Permítame un Ok. segundo. De nada. Vemos aquí la autora hace una presentación de los distintos estados financieros y vean, hace una clasificación en principales, secundarios, estáticos y dinámicos. Pone como principales solamente 3, el balance, el estado de resultados y el estado de costo. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Ahí en principales. Pregunto, muchachos, ¿cuál falta? De variaciones o ¿Cuál es el de variaciones, Barbosa? el de variaciones donde usted nos había dicho que era donde se mostraba las, ¿cómo se dice? Las ¿Cómo se llama el alteraciones. estado financiero, Barbosa? ¿Cómo se llama el estado financiero? Estado de cambios. Hace rato me dijo estado de variaciones, ahora me dice estado de cambios. ¿Cómo se llama? Me confundí. A ver, entonces, ¿cuál Las es? variaciones en el capital contable, ¿no? A ver, pónganse de acuerdo, muchachos, a ver. ¿Cuál es el estado financiero que falta? Es el estado de cambios. El estado de cambios. El estado de cambios. ¿Qué otra falta allí? ¿Qué otra falta? Barbosa hace rato lo comentó. Miguel. Pues el que le he dicho, el de variaciones. ¿Pero cómo se llama? El estado de cambio. No.
Pues está el estado de cambios en la situación financiera. ¿Y el otro? Muchachos, los demás compañeros, ¿qué? Los demás, hay 30 personas dadas de alta, los demás. No me acuerdo, profe. Y los demás compañeros. Los otros 29. Nada más Miguel hablando. ¿Cuáles son los que faltan? Muchachos, los acabamos de ver el viernes. Perdón, el miércoles. ¿Y eso nos olvidaron? Se los dejé de tarea. Para mañana me los van a entregar. ¿Y no se acuerdan? Estados contables. ¿Cuáles? ¿Cuáles faltan? Allí en principales. Balance general. Allí está el balance no falta, ahí está. Ahí dice balance general. Muchachos, ¿qué estados financieros me van a presentar mañana y no están ahí? ¿Qué dificultad presenta la respuesta? Estado de cambio. Estado de cambios. Ok, ese es uno. ¿Y cuál otro? Ya le había dicho, yo también estado de cambios y no me contestó. Es que, ¿cómo se llama? Profe, yo le había dicho estado de variación de capital contable. No, Estado de variaciones del capital contable, no recuerdo que lo hayan mencionado. Si decían estado de variaciones, por ese punto, ¿cómo se llama? Se llama estado de variaciones en el capital contable. Nada más comentaban, estado de variaciones. Miguel decía estado de variaciones. ¿Cómo se llama? Se llama estado de variaciones en el capital contable. Ese es el nombre completo del estado financiero. Ese es el nombre completo del estado financiero. Y el otro se llama estado de cambios en la situación financiera. Ustedes dicen nada más estado de cambios. Es estado de cambios en la situación financiera y el otro es estado de variaciones en el capital contable. Entonces, esos son los estados financieros que faltan. Y pregunto, este que estoy señalando con el cursor, estado de costo de producción y ventas. Este no lo hemos visto y no lo vamos a ver. Nada más como comentario, ¿qué es? ¿Alguien puede comentar algo? Este que estoy marcando, estado de costo de producción y ventas. Bien. Las empresas industriales, es decir, las fábricas, elaboran el estado de resultados, pero también hacen el estado de costo, producción y ventas. Es decir, en este estado financiero determinan cómo se produjo. Determinan cómo se produjo. Esa es la parte que se le anexa o que ¿Cómo y llevan. cuánto? Mande. ¿Sería también cuánto se usó también? En el estado de costo de producción, sí, porque Ajá. maneja materia prima, costos indirectos y mano de obra. Sí lo Ok. maneja. ¿Cuánto? ¿Cuánto de cada una cosa, cuánto de cada uno de esos conceptos que integran el costo? Aquí el autor lo maneja o no maneja esos estados financieros que acabamos de comentar ahorita. Acá abajo dice estado de cambios y el que no está ni siquiera escrito es el estado de variaciones, o no lo veo, estado de variaciones en el capital contable. Y vean, aquí le cambió el nombre. Este estado de cambios, vean, aquí le pone como estado de cambios en gestión financiera en base a flujo de efectivo. Lo podrían encontrar con este nombre. El que sí, repito, no encuentro es el estado de variaciones en el capital contable. Es el estado de variaciones en el capital contable. Entonces, aquí plantea secundarios, que este pudiera estar de este lado. Este es el mismo que está acá, el estado financiera. Les dije que siempre se presenta de manera comparativa, entonces es principal.
En cuanto a estáticos, decíamos que el balance presentaba la información desde que se creó la empresa hasta el día, hasta la fecha de formulación. Por eso es estático. Y el estado de resultado dice que es dinámico porque presenta únicamente un periodo determinado. Se hace del 1 de enero al 31 de diciembre. Por eso dice que es dinámico. Entonces, cuando escuchen estas palabras de dinámicos y estáticos, se refiere a eso. Repito, estático, balance general. ¿Por qué es estático? Porque la información que presenta es desde el día que se creó hasta la fecha en que está hecho. Si hacemos un balance el 31 de diciembre de 2019 y la empresa se creó el 1 de enero del año 2000, la información que contenga será del 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2019. Y el dinámico no. El estado de resultados se hace del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019. Únicamente abarca ese periodo. Y los que están marcados aquí siguen la misma suerte en cuanto a estáticos y a dinámicos. Repito, siguen la misma suerte. Es decir, se refieren a lo mismo desde que fueron creados hasta la fecha en que se hacen. ¿Algún comentario? Bien, continuamos, por favor. Ya leo la parte de abajo. Sí, Sofía, por favor. Balance general, estado de situación financiera. Es el estado que muestra la situación financiera de una empresa en un momento dado. El balance general, actualmente conocido como estado de situación financiera, por incluir todos los valores, derechos y obligaciones con que opera una empresa, decimos que es el estado más completo que se puede formular. Además, es estático porque nos muestra la situación que esos valores financieros guardan en una fecha, que puede ser la del cierre del ejercicio un año o cualquier otra que se desee, inferior a un año, pues el periodo en este estado no es fundamental. Estado de resultados. Es el estado que muestra las operaciones que ha tenido una empresa durante un periodo hasta llegar a los resultados obtenidos. Vean cómo ahí hace énfasis en decir que se refiere a un periodo. Decía, en el caso del 2019, va del 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019. Adelante, Sofía, por favor. Este estado es de mucha importancia, no solo por el resultado que nos arroje utilidad o pérdida, sino por determinar paso a paso la forma en que se llegó a dicho resultado, el cual podríamos obtenerlo del propio estado de situación financiera si eso fuera lo que nos interesara. Por esta razón, se considera que es un estado principal y a su vez dinámico, por no dar cifras a una fecha fija, sino el movimiento de operaciones acumuladas en un periodo. Estado de costo de producción y ventas. Es el estado que muestra minuciosamente todos los elementos que forman el costo de lo producido, así como el de lo vendido durante un periodo determinado. Es lo que comentaba ahorita, muestra la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Adelante, Sofía. Este estudio tiene razones similares al anterior, ya que su cifra final aparece dentro del estado de resultados, como este a su vez, dentro del estado de situación financiera. Es fácil comprender que es de sumo interés saber en una forma detallada cómo se determina el costo, ya sea el que refleja la producción o el que se relaciona con las ventas, el cual nos permite obtener un precio de venta con un margen de utilidad bruta suficiente para absorber el costo de distribución y llegar al resultado final deseado, representativo de la productividad de la empresa. Estados comparativos. Aun cuando los estados comparativos que hemos ejemplificado son de tipo principal, son estados que se utilizan para complementar o aclarar datos que los estados financieros principales no pueden reflejar, por lo que se deben considerar secundarios. Bases para su formulación. 1. Comparación de estados homogéneos. 2. Pero más un comentario, Sofía, si me permite. Ajá.
dice estados comparativos. Los informes, inclusive lo veíamos ahorita en los antecedentes que veíamos de los bancos de Estados Unidos. Decía que después no solamente se pedía de 1 año, sino de 2 años, 3 años y 4 años. Los estados financieros se presentan así de manera comparativa, decía, porque eso facilita su análisis, facilita su interpretación. Y el hecho de presentarlos de manera comparativa no les quita que sigan siendo principales. Ese es el comentario. Adelante. Dos, consistencia en los principios de contabilidad. 3. Ejercicios completos, 1 año. Respecto a que si deben considerarse dinámicos o estáticos, irá en la función de lo antes señalado, es decir, si corresponden a una fecha dada estático o si se refieren a un periodo determinado dinámico. Bien, permítame. Estado de capital de trabajo. Es la diferencia entre el activo y el pasivo circulante en una fecha determinada, por lo que se considera que es estático y es secundario, porque los datos que de él se obtienen son adicionales a los estados principales. Como se puede observar... Mira, nada más pongan atención a eso que acabo, léelo nuevamente, por favor, porque lo vamos a ver esa parte la vamos a ver más adelante. Lee nuevamente lo que acabas de leer, por favor, el encabezado, todo, donde empieza la página 10, por favor. Ok. Estado de capital de trabajo. Es la diferencia entre el activo y el pasivo circulante en una fecha determinada, por lo que se considera que es estático y secundario, porque los datos que de él se obtienen son adicionales a los estados principales. Bien. Recuerden, capital de trabajo, ¿qué es entonces? ¿Qué? ¿Qué es capital de trabajo? Ahí dice que el neto entre los valores de fácil realización de la empresa con las obligaciones exigibles a corto plazo. Sí, yo también lo puedo leer, pero ¿qué entendemos? A ver. ¿Qué entendemos por capital de trabajo? Arriba lo dice más claramente. Simplemente la diferencia que existe entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo, ese vendría siendo el capital de trabajo. Así de sencillo sería. Vamos a ver si podemos. Permítame un segundo. Por ejemplo, la diferencia que hay entre 443, que es el activo circulante, y los 357, que es el pasivo a corto plazo. La diferencia que hay entre estamos en el balance. La diferencia que hay entre el activo circulante, 443, y el pasivo a corto plazo, los 357. Eso es. Bien, permítanme regresarme. Bien, es lo que dice aquí, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Adelante, por favor, Sofía. Como se puede observar, se está considerando capital de trabajo el neto entre los valores de fácil realización de la empresa con las obligaciones exigibles a corto plazo. Es el neto. Porque nos demuestra con lo que realmente cuenta el negocio como propio y no el total del activo circulante que puede estar en parte o todo sujeto a obligaciones con terceros. Es decir, que la compañía esté utilizando capital
ajeno que podría en un momento dado desequilibrar la solvencia o la estabilidad de la empresa en estudio. ¿Alguien quiere comentar algo de eso? ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Yo les pregunto yo porque ustedes no preguntan. Yo les dije, cualquier cosa que vayamos leyendo ahí no quede claro, pregunten. Entiendo que les queda claro. Por eso les pregunto yo. Los escucho. Los escucho, muchachos. Léelo nuevamente, por favor, Sofía, ese párrafo, el segundo párrafo, por favor. Sí. Como se puede observar, se está considerando capital de trabajo el neto entre los valores de fácil realización de la empresa con las obligaciones exigibles a corto plazo. Permíteme, hasta ahí, Ajá. hace un momento dije, y puse el ejemplo, puse la pantalla. Dije, es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo, eran 400 y 300, 400 y algo y 300 y algo. La diferencia entre esos. ¿Cuál era mayor, el activo circulante o el pasivo a corto plazo? El pasivo a corto plazo. No. ¿Que no el segundo tenía 463,000? Vamos a verlo nuevamente. $300 y 400. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? El circulante. El circulante, el activo. Ujú. Activo circulante. Es mayor. ¿Y qué dice aquí? Nuevamente léalo, por favor. Permíteme un segundo, Sofía. Dice, es la diferencia del pasivo, entre el activo y el pasivo circulante. Es lo que acabo de mencionar ahorita. Y este párrafo que le pedí que leyera dice, como se puede observar, se está considerando capital de trabajo el neto. El neto, es decir, la diferencia entre los dos. Y por eso dice que es el neto, porque nos demuestra con lo que realmente cuenta el negocio. Es decir, la diferencia entre los 400 y los 300 sería con lo que realmente cuenta el negocio como propio. Y no el total del activo, es decir, no los 400, porque debe 300. Por eso dice, y no el total del activo circulante, que puede estar en parte o todo sujeto a obligaciones con terceros. Es decir, que la compañía está utilizando capital ajeno que podría en un momento dado desequilibrar. Si fuera al revés, si fuera mayor el activo, perdón, el pasivo a corto plazo que el activo circulante, según el autor dice aquí, o todo sujeto a obligaciones con terceros, es decir, que la compañía está utilizando capital ajeno. Recuerden que dijimos que el pasivo era fuente de capital ajena, fuente de recursos ajena, y el capital era fuente de recursos propias. Bien. ¿Algún comentario, muchachos, hasta aquí? Bien, por favor, márquenle por ahí. Mañana vamos a continuar y vamos a continuar exactamente aquí en la página 10, por favor. Jefe de grupo. Sí, profe. Rebeca, por favor, me recuerda mañana que nos quedamos aquí en estado de movimiento de las cuentas de capital. Por favor. Sí, está bien. Bien, ahora permíteme nada más, voy a pasar lista, por favor. Un segundo, no se desconecten. Voy a pasar lista. Hoy estamos a 19.
Dana. Alquicira. Antuna. Armenta. Avilés. Barbosa. Presente, profe. Calderón. Campos. Presente. Canché. Presente. Castro Cota. Castro Moreno. Presente. Cortés. Presente. Cosío. Profe, ahorita me comentó mi compañero que se acababa de salir, bueno, antes de que dijera lo de la lista cuando estaba diciéndole Itaí, pero sí estaba en la clase. Bien. Cota Sánchez. Presente. Cruz. Presente. Sí, Cota. Sí, le puse asistencia a Cota. Gracias. Cruz. De la Torre. Duarte. Presente. Camilla. Presente. Estrada. Presente. Flores. Presente. Frías. Presente. Flores. Presente, aquí estoy. Flores. Tiene muchas faltas, Flores, ¿eh? Sí, es que he tenido problemas con la conexión, pero ya se arregló eso. Bien. Frías. Presente. Igualmente Frías. Tiene muchas inasistencias. González. Telles. Guerrero. Buluarte. Presente. Viviana. Igualmente tiene muchas faltas, Viviana. Sí, profe, no Jiménez. depende del teléfono. Jiménez. Lucero. Presente, profe. Lucero. Mesa. Morales. Domínguez. Presente. Morales. Moirón. Presente. Muñoz. Presente. Muñoz Rodríguez. Navarro. Presente. Niebla. Los que están contestando por el chat, ahorita los veo. Nieblas. Presente. Núñez Pedrín. Checo. Pérez Salgado. Presente. Primo. Quintero. Ramírez Olachea. Presente. Reyes. Ríos. Rivas. Presente. Ríos, presente. Ríos. Sí. Rivas. Rodríguez Carballo. Presente, profe. Romo. Presente. Ruiz. Presente. Ruiz Camacho. Ruiz Núñez. Ruiz Camacho. Ruiz Núñez. Ruiz Rodríguez. Presente. Ruiz Rodríguez. Sí. Bien. Sánchez. Serrano. Soto. Stowhauser. Bien. Voy a ver el chat que dice. Me contestó Niebla Ruiz, nada más por el chat. Niebla Ruiz. Niebla. Bien. Ya está Niebla, ya quedó. Bien. Muchachos, de mi parte, hay uno más. A ver.
Gracias, igualmente, Niebla. Bien, les decía entonces, mañana continuamos, muchachos, aquí lo dejamos. Saludos, muchachos, y nos vemos Dios mediante mañana. Un saludarlos, muchachos, hasta luego. Mande. Apellido. El que sigue sí tiene, sí, está bien. Bien. ¿Alguien más que tenga duda? Sí, profe, yo. No, profe, gracias. ¿Quién tiene duda? Yo. Dígame su Nadie. apellido.